Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Prevenir TV. Estoy aquí con el doctor Francisco Eguiarte Anaya. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Estoy contento ¿Por qué? porque vamos a tener ahora un programa muy interesante. Y también un poquito preocupado porque están pasando algunas cosas preocupantes para la salud de la población, como es el incremento de los casos de influenza. Esa es una situación que nos está preocupando mucho. Aumentó este año, ¿verdad? Sí, Tengo entendido que el año pasado fueron menos defunciones. Y se está recrudeciendo como tiene mucha similitud a lo que pasó en el 2009. Entonces, pues hay mucha preocupación al respecto. Sí, claro, hay estado de alerta, ¿verdad? Pues yo les preparo una cápsula respecto a la influenza, perdón. Vamos a verla. Jalisco es el primer lugar nacional en números de contagios del nuevo brote de influenza. En lo que va del año 2014 se han registrado 30 muertes por este motivo. Las muertes ya rebasaron por mucho las ocurridas en años anteriores. Durante todo 2013 hubo una docena, por lo cual significa un promedio de más de un deceso diario. A pesar de que las autoridades dicen que no es motivo de alerta, es necesario prevenir y aplicarse la vacuna. Bueno, estamos de regreso y pues les voy a presentar a la doctora Dulce María Díaz Montaño. Ella pues hizo su licenciatura en ingeniero químico, su maestría en procesos biotecnológicos y su doctorado, que fue en Francia, ¿me he entendido? ¿Me puedes platicar más de tu doctorado? ¿En qué fue? Es sobre fermentaciones, el área de fermentaciones. En el doctorado trabajé el proceso de fermentación de jugo de agave para la producción de bebidas a base de agave. En este caso es tequila, sotol, bacanora, etcétera. Yo quiero hacer un comentario previo a que empecemos a hablar un poco más, porque con la doctora Dulce María tuvimos un momento muy emocionante ambos, porque tuvimos la oportunidad de ser ganadores de los premios de ciencia y tecnología del gobierno del estado, del departamento, del consejo. Si mal no recuerdo, esto fue, pues nos lo entregaron en el 2010, ¿verdad? 2010, fue en el sí. 2010 y fuimos ganadores en el 2009. Ajá, sí. Y a ti te tocó en investigación. En el área de investigación, sí. ¿Y cuál fue el proyecto que nos estás mencionando en este momento? Es sobre el mismo tema, pero en ese caso, en esa investigación que fue galardonada, fue la optimización del proceso de fermentación con viendo a disminuir las vinazas del proceso. Sí. Las vinazas son un líquido contaminante, es un subproducto del proceso de la industria tequilera, y los procesos de bioremediación de las vinazas no están todavía a punto. Entonces se está tirando el líquido a los cuerpos de agua, hablamos de lagos, ríos, en los mantos freáticos. Así es. Sí, se absorbe. Así es, y tiene una alta carga orgánica, un alto DBO, y por lo tanto es una contaminación que nos está tocando al estado de Jalisco. Entonces este proceso lo que buscaba era realizar la fermentación tradicional, pero disminuir esa cantidad de vinazas. Ese es por un lado. Y por el otro lado es caracterizar los microorganismos nativos que tiene la industria tequilera en la cuestión de aromas para dar tequilas con cierto buque o personalidad. Eso suena muy atractivo, suena como muy novedoso, suena como una innovación, pero también suena como algo que nos está ayudando
a buscar la forma de proteger la salud de la gente. O sea, al final de cuentas, una producción de este tipo, cuando tiene ese bagazo o ese linaza o lo que estás mencionando, y que ahorita te voy a pedir que nos ilustres un poquito en forma práctica para que podamos entender el impacto que pueda tener esto en tu trabajo. Claro que sí. Entonces, llegan con el agave, se pone en el horno, así es como empieza el proceso, ¿verdad? Empieza con el cultivo del agave. Sí. Después se obtiene el agave y se jima. La jima es quitar las hojas, las pencas de la piña, del agave, y ya jimado se transporta a la industria. En la industria se cose el agave, se cuece, con la finalidad de que los fructanos, que es un polímero principalmente de moléculas de fructosa, se idolicen. Y idolizándolo ya es posible que se realice la fermentación, porque los microorganismos que realizan la fermentación en todas las bebidas alcohólicas, incluyendo tequila, requieren monosacáridos o disacáridos. Monosacáridos como glucosa, fructosa, o disacáridos como sacarosa. Entonces el cocimiento es para eso, para idolizar los fructanos y tener monosacáridos, y que entonces sea susceptible esos azúcares, esos monosacáridos, en convertirlos en etanol y en compuestos volátiles. A ver, con fines de poder entender el proceso, sí. La jima, o sea, ya cuando fue jimado la piña, ya entra al proceso del cocimiento. En ese momento el cocimiento se suelta y produce, al final de cuentas, es un alcohol lo que produce, o un azúcar. Es un azúcar. Es un azúcar. Un azúcar. Sí, es un polímero, es de varias moléculas de fructosa, y también hay algunas de glucosa, y es una hidrólisis. La hidrólisis es con alta temperatura y bajo pH. Los enlaces que hay entre los azúcares se rompen, y entonces se liberan los azúcares en fructosa principalmente, y una menor cantidad de glucosa. La fructosa es la que originalmente se le llama así porque también existen las frutas. En las frutas. Sí, o sea, esa es la fructosa. Sí. Entonces con esa fructosa viene el proceso de la fermentación. Correcto. ¿Y la fermentación se hace a través de qué? A través de un biocatalizador. En este caso es un microorganismo. Pueden ser bacterias o levaduras, pero tradicionalmente a nivel internacional se realizan con levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. Es la levadura que se hace internacionalmente, que se utiliza internacionalmente para la producción de bebidas, ya sea tequila, ya sea sake, cerveza, vodka, whisky. O sea, cualquier bebida que contenga alcohol, ¿también es en los vinos de mesa? ¿También se produce? También en vinos, sí. El jugo de uva, en ese caso es jugo de uva, los azúcares del jugo de uva, que en este caso es glucosa, ya están idolizados, las uvas las tomamos bien dulces, es glucosa, ya está idolizado, no requiere de una etapa de cocimiento como es en el agave, entonces ya nomás al jugo se extrae de la uva, se le agrega el microorganismo, en este caso levadura Saccharomyces cerevisiae principalmente, y convierte los azúcares en alcohol y en compuestos volátiles. Perdóname la ignorancia, pero sí creo que es bien interesante conocer el proceso, porque aquí está agregándose un factor externo que tiene vida, que ese va a ser un cambio dentro del proceso que tiene que dejó el jugo del agave. Entonces ese proceso que se efectúa a través de ¿cómo se inyecta? ¿Cómo se pone? ¿En ampolletas? ¿En qué porcentajes? ¿O cómo va eso? Muy bien. Bueno, se hace un proceso anterior de la fermentación, el microorganismo se aísla. Se puede aislar del área donde se realiza la fermentación. Pueden ser microorganismos nativos, están en la tierra, en el medio ambiente, se aíslan las levaduras.
Cuando son aisladas se les conoce como microorganismos nativos o pueden ser compradas. Hay empresas que venden sus levaduras ya caracterizadas, entonces el dueño o el que va a hacer la fermentación compra esas levaduras y las inocula en el medio de cultivo. ¿Cuánto hay que agregar de esas levaduras en el medio de cultivo? Las unidades pueden ser arriba de 5 millones de células por mililitro. Imagínate nomás la cantidad. Sí, es una cantidad muy grande. Entonces, se tiene que hacer anteriormente un crecimiento de esos microorganismos, calculando, bueno, mi tanque de fermentación es de tantas toneladas, ¿cuánto debo de crecer mi microorganismo para que más o menos esté en 5 millones de células sobre el mililitro en mi tanque de fermentación? Yo me pregunto, y seguramente también Celeste está con algunas dudas en relación a esto, pero ¿cómo históricamente, cómo es esto? Porque ¿cómo fue el tequila original o el whisky original? O ¿cómo fue que ese proceso pues fue natural? Ahí no hubo nada que se agregara. Así es. Sí, lo que yo estoy platicando son fermentaciones dirigidas, donde uno ya inocula el microorganismo. Eso da los beneficios de que es muy rápida la fermentación. Pero como se descubrió este proceso, fue de que los microorganismos llegaron al medio de cultivo, las personas no sabían, dejaron quizás jugo de uva, el trabajo con Louis Pasteur fue con jugo de uva, y fue con cebada para hacer cerveza y jugo de uva para hacer vinos. Pues dejaron ahí el jugo de uva y el jugo, el extracto de cebada, y empezaron a ver que se empezó a formar CO2, empezó a burbujear, y después empezó a cambiar el sabor, empezó a saber más alcohol, y observaron en 1800 y tantos con un microscopio que había unos objetos circulares ahí adentro en el líquido, y fue Louis Pasteur que entendió lo que estaba pasando y decía, bueno, estos objetos circulares tienen vida, les llamaron Saccharomyces cerevisiae, y es capaz de convertir el azúcar en alcohol y formar CO2. Y luego viene el proceso de la conservación de ese producto. ¿Cuál es la vida media de entonces del Saccharomyces dentro de ahí? Porque no sigue, ¿verdad? No, se acaban. ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso? Porque es muy interesante. Sí, bueno, el microorganismo, su objetivo no es producir alcohol. Cualquier microorganismo, su objetivo es sobrevivir. Entonces consumen los azúcares y los nutrientes que hay en el jugo para reproducirse y sobrevivir. Pero en su metabolismo sintetiza etanol. Entonces, mientras va creciendo, va produciendo etanol. Y bueno, a nosotros eso nos benefició, porque sabe rico la bebida. Sí. Cuando termina el microorganismo de crecer y de producir el etanol, cuando ya se terminen los azúcares. En el momento que en el medio de cultivo ya no hay azúcares, ya el microorganismo ya no tiene que comer y empieza a morir. Y ya no produce nada. Ahí se termina la fermentación. Pero es una fermentación pues en vivo, es una fermentación sin químicos, es una fermentación natural. Es una fermentación natural. ¿Cómo cuánto dura esa fermentación? Va a depende mucho de, no es lo mismo hacer una fermentación en Alaska, ahorita las temperaturas están muy bajas por allá, el microorganismo requiere su temperatura óptima para crecer y reproducirse, es 30 grados centígrados. Entonces, dependiendo de eso, si estamos en Canadá, en Alaska, y no tenemos enchaquetado nuestro reactor, el microorganismo no tiene una alta actividad. Alta actividad significa es de que no consume azúcares y no se reproduce y no sintetiza el etanol. Pero si estamos, por ejemplo, en el Ecuador, que ahorita yo creo que andan como en 35 grados centígrados,
Pues el microorganismo va a crecer muy rápido, va a consumir los azúcares y va a producir rápidamente el etanol. Cuando las condiciones son adecuadas, una fermentación, iniciando con 100 gramos por litro de azúcar, ya sea glucosa, fructosa o sacarosa, más o menos dura 3 días. Pero si las condiciones no son adecuadas, pueden durar hasta más de 3 semanas. El ejemplo más claro es la cerveza. La fermentación de la cerveza dura mínimo 2 semanas. Hay lugares que dura hasta un mes. La cerveza, la fermentación se realiza como a 5 grados centígrados, más o menos, 5 grados centígrados. No sé si les ha tocado ir a visitar cervecerías, el proceso de una cervecería. La cervecería no. Bueno, es muy interesante. Sí. La zona de fermentación hay que traer un suéter porque está a 5 grados centígrados y las fermentaciones son largas, muy, muy largas. Sí, conforme es más frío es más lento. Ajá, más lento. Ahora estoy entendiendo ese proceso. Y también de ahí depende el grado de alcohol que va a tener la bebida. Va a depender. También sí, de eso depende. Va a depender del sustrato que hayamos puesto. Sustrato es la glucosa, los azúcares, puede ser glucosa, fructosa y sacarosa. Si nosotros agregamos una pequeña cantidad de sustrato, más o menos la conversión es del 51% de ese sustrato se va a etanol, lo demás es para formar el microorganismo, nuevas. Pueden manipular la cantidad que ustedes quieren producir. Sí, si nosotros trabajamos una mayor cantidad de azúcares, vamos a tener más alcohol. Y también depende si es azúcar refinada o es azúcar, ¿también esas cosas influyen o no? Influye en la cuestión si tiene, por ejemplo, una azúcar refinada tendría ácido, ¿no? Un poco de ácido. Sí. El pH nos bajaría de nuestro medio de cultivo. Sí, sí. El pH óptimo de estos microorganismos andan entre 4 y 5. Si bajamos abajo de 4, la fermentación puede ser lenta. Si utilizamos azúcar refinada y bajamos el pH, puede ser más lenta la fermentación debido a que las condiciones no son las adecuadas para el microorganismo. Sí, yo me estoy recordando ahora cuando tomábamos clases de laboratorio, de bioquímica, de todas aquellas cosas que se utilizaba, pues el principio utilizábamos un agar destroza en cajas de Petri, se hacía la siembra del cultivo y se metía al calor. Ajá. Entonces, eso es más o menos el mismo principio. Sí, o sea, hay azúcar, hay calor, pues hay crecimiento. Hay crecimiento, ¿Ese es el proceso? Sí, se ponen las cajas Petri, se colocan en incubadoras con la temperatura controlada del microorganismo que deseamos crecer. Sí. Y eso es para hacer un proceso de cultivo del mismo microorganismo, es crecerlo y entonces con la finalidad de tener una gran cantidad de ese microorganismo y poderlo inocular a grandes volúmenes a nivel industrial. ¿Y ha habido cambios en ese tipo de células de células vivas que se inyectan? ¿Ha habido cambios, mejoras en el proceso, en el ADN Ajá. de los mismos o qué ha pasado con eso? Sí, en procesos de alimentos y de bebidas alcohólicas no se permiten utilizar microorganismos transformados genéticamente. Entonces, a diferencia de otras áreas de biotecnología como es la farmacéutica, que ahí sí es permitido utilizar microorganismos transformados genéticamente para aumentar la producción del compuesto de interés, ya es un fármaco X. En los alimentos no, deben ser microorganismos nativos. Aquí lo interesante es seleccionar el microorganismo nativo, el cual nos dé una mayor capacidad de producción del compuesto de interés. Estudios que se han realizado en vinos, en cervezas y en tequila, se ha estado seleccionando microorganismos con alta capacidad fermentativa. ¿Y eso qué significa? Que crezcan rápidamente, que consuman rápidamente el sustrato y que formen rápidamente el alcohol.
para que en menos de 3 días se pueda obtener el producto deseado. Yo estoy recordando y tratando de hacer un símil con algunas cosas. El ser humano también se comporta más o menos de la misma forma, Sí. porque Sí. en zonas calientes, cálidas, por ejemplo, no sé, la costa, las mujeres tienen una menstruación más pronto, tienen su menarca más pronta, normalmente a más temprana edad. Hay un crecimiento general más rápido, y es por lo mismo. Inclusive en los lugares cálidos se requiere menos glóbulos rojos que en los lugares fríos, porque la circulación es mucho más rápida en los lugares cálidos, porque se abren más los vasos sanguíneos el paso de la hemoglobina es mucho más rápido, a diferencia de las zonas que son frías. Y eso lo podemos ver, ustedes seguramente han visto gente en lugares altos que son muy chapeteados, se les nota lo que tienen rojos, Sí. y eso es muchas veces debido a ese aumento de glóbulos rojos que tienen por la misma forma que es más lento eso. Sí, pues qué interesante Sí, todo esto. Pero ahora ya nos explicaste esto, pero ahora lo que tu trabajo es sobre las vinazas y el efecto que tiene ese transformador negativamente hacia la contaminación ambiental. Así es. Las vinazas, ¿dónde se obtienen? ¿En qué parte de la etapa del proceso se obtienen? Bueno, vamos a recordar el proceso. La primera etapa es obtener el agave, después gimarlo, cocerlo para hidrolizar el polisacárido y que tengamos azúcares susceptibles de ser fermentados por microorganismos. Después de que esté hidrolizado, está la molienda, se extrae esos jugos de la piña, se obtiene el jugo y se elimina o se separa del bagazo. En este caso, si estamos hablando de la industria tequilera, es el bagazo de agave. El jugo se fermenta con microorganismos y ya cuando termina la fermentación, quiere decir que cuando ya no hay azúcares en el jugo de agave, estos azúcares fueron convertidos a etanol principalmente y a otros compuestos volátiles que dan los aromas ricos del tequila. Ya que no hay azúcares, se va a destilar. Hay 2 etapas de destilación. La destilación es el jugo de agave fermentado, que se le llama mosto muerto. El mosto. Sí. Es pasado a destiladores y mediante temperatura vamos a evaporar todos esos compuestos que tienen un punto de ebullición bajo. Entre ellos están los alcoholes, las cetonas, los aldehídos. Eso lo vamos a evaporar. Ese vapor pasa luego por un condensador para condensar el líquido y obtener el tequila. Ya condensado es nuestro tequila. Todo lo que tiene que pasar para tomarse una copita de tequila. Así es. Lo que no se separó en la destilación se le llama vinazas. ¿Y por qué no se separa? Porque tiene un alto peso molecular. Normalmente la destilación se hace a 100 grados centígrados. Bueno, aquí en Guadalajara el agua se evapora como a 95, 96 grados centígrados. Entonces los destiladores están a esa temperatura. Se evapora el agua y todos los compuestos orgánicos que tienen un punto de ebullición abajo de 95 grados centígrados. Entonces lo que tiene una temperatura de ebullición mayor a 95 grados centígrados no se separa. Son entonces compuestos pesados, compuestos orgánicos pesados. Y eso, lo que no se separa, se le llama vinazas. Sí. Eso se le llama vinazas. Entonces tenemos moléculas orgánicas de peso molecular mayor. Tiene una carga orgánica muy alta, entre 30 y 60 de dBO, y es difícil degradar esa carga orgánica. Entonces, hay varios métodos que se utilizan para deshacerse de las vinazas. Bueno, hay empresas comprometidas que tienen sus procesos de digestión aerobia y anaerobia.
para degradar esos compuestos orgánicos y producir metano. El metano es un biocombustible. Pues es un gas también. Es un gas que es inflamable y puede utilizarse como combustible. Y vamos en ese proceso, pero si no, eso no se degrada, entonces, ¿qué pasa con eso? Otros métodos no muy buenos son pues descargarlos en los mantos de agua, de cuerpos de agua, que eso daña a todo nuestro medio ambiente. Eso, pues nosotros hemos visto muchos problemas de contaminación, pues no solamente en México, en muchos lados, precisamente por un mal manejo de este tipo de productos. Pero estando tu estudio tan adelantado, tan consciente de esta situación, ¿cuál es la propuesta que tú tienes para mejorar esto? Primeramente es en el proceso disminuir las vinazas. Normalmente en la fermentación, cuando se realiza la fermentación, la industria pone agua con la finalidad de disminuir la concentración de azúcares y que los microorganismos tengan una capacidad más alta de fermentación. Porque altas concentraciones de azúcares pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos, altas concentraciones de azúcares. Estamos hablando algo similar de lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la playa. Nos metemos al mar y después de cierto tiempo nos empezamos a deshidratar. Por ósmosis tratamos de equilibrar el agua externa, la concentración de todos los nutrientes externos con la concentración que nosotros tenemos. Como el agua de mar es muy salada, entonces lo que sucede es de que nosotros el agua que tenemos sale de nuestro cuerpo con la finalidad de equilibrar las concentraciones internas y externas, y nosotros nos empezamos a deshidratar. Por eso tomamos tanta cerveza. No, y además no solamente eso, la gente dice, no te estés tanto en el agua porque vas a parecer viejito, porque la piel se empieza a perder su elasticidad también por lo mismo. Sí. Pero mira qué curioso esto, sí. A los microorganismos les sucede igual. Sí. No es tan emocionante como con nosotros en la playa, pero ellos, si están en un medio con alta concentración de azúcares, empiezan a deshidratarse y por lo tanto ya no tienen un buen crecimiento. Entonces la industria tequilera y muchas industrias agregan agua, varias industrias, para la producción de bebidas alcohólicas a base de fermentaciones, agregan agua para disminuir la concentración de esos azúcares y el microorganismo pueda crecer sin problemas. Entonces aquí lo primero es, hay microorganismos que son tolerantes a altas concentraciones de azúcares. Aquí lo primero es utilizar esos microorganismos que son nativos, que pueden ser nativos del jugo de agave o del proceso de producción de tequila, que tengan alta capacidad de crecimiento aún a altas concentraciones de azúcares, con la finalidad de no agregar agua y por ende no tener altos volúmenes de vinaza. Ese sería lo primero. Ese sería uno de las formas de tus propuestas para mejorar esto. Sí, para mejorarlo. Y lo segundo, ya tratar esas vinazas, pero volúmenes menores de vinazas, podemos disminuir hasta un 50% el volumen de las vinazas con esta estrategia, y ya después tratar esas vinazas. Y sí se pueden tratar, donde se puede ser reutilizado eso, sí. A lo mejor hasta pueden servir como fertilizantes o cosas por el estilo. Se me ocurre a mí que pudiera ser así. Sí, se pueden utilizar. Otro subproducto es el bagazo. Se puede hacer composta de bagazo, se puede agregar esas vinazas concentradas que pueden ser fuente de nitrógeno, fuente de carbono de los microorganismos, porque la composta, para hacer composta, también se utilizan microorganismos. El bagazo se le agrega nutrientes
para que los microorganismos crezcan y puedan entonces hidrolizar ese bagazo y formar, producir compuestos nitrogenados y utilizarlo como fertilizante. Yo no sé si has tenido oportunidad, seguramente tú sí lo has hecho, de paladear, porque es paladear, lo que es un pedazo del agave cuando ya sale del horno. Ay, muy rico. Te dan un pedacito y es algo extraordinario, tiene un sabor sumamente dulce, pues es Creo muy que dulce. sí, Es en muy Tequila, dulce. en la José Cuervo hacen eso, ¿no? Es una Sí. fábrica que les dan un pedacito de algo. Ajá, sí, riquísimo, más Sí, o menos sí. están como arriba de 200 gramos por litro de fructosa. No, pues es puro azúcar. Muy Es- azucarado, sí, sí. es muy De hecho, bueno, entrando un poco, yo tengo una duda a los términos de salud. A los diabéticos, este tipo de bebidas, pues no es recomendable, o existe como alguna bebida especial para ellos. En cuestión, los diabéticos es la cuestión del azúcar. Una Sí. bebida alcohólica destilada ya no tiene azúcares, no tiene azúcares. Aquí más bien sería la cuestión del alcohol, que sí es un metabolito que sí daña el metabolismo para los diabéticos, que sea un compuesto un poco, ¿cómo se puede decir? No fácilmente degradado en el cuerpo para las personas que ya tienen esta situación en su metabolismo, que no está totalmente activa su metabolismo, ¿no? A ver, a mí se me ocurre, ahora estás comentando que el agave como tal le agregan fructosa o produce fructosa. Ya el tequila como tal, Estamos el tequila, hablando desde el del proceso del agave. no se la bueno, vamos a dividir. En el proceso del agave, ya si se trabaja con puro agave, ya viene el azúcar. Sí. No es necesario agregarse. Agregarle, sí. Pero hay un tequila que no es 100%, que se trabaja con agave. El 51% de los azúcares en la fermentación proviene del agave y el 49% de los azúcares en la fermentación puede provenir de otro tipo de materia. Sí. Puede ser sacarosa de la caña, del jugo Sí. de caña, puede ser fructosa de jugos de otras frutas. Entonces a ese se le llama tequila. Pero cuando es tequila 100%, los azúcares totalmente provienen del agave. Pero a la hora de realizar el proceso y convertir los azúcares en etanol en la fermentación y destilar ese mosto muerto para obtener el tequila, en la destilación ya no hay azúcares, no hay ningún azúcares. Si en la fermentación quedó un poquito de azúcar y luego pasa a la destilación, esos azúcares terminan en las vinazas, no en el destilado. Sí. Entonces, por la cuestión de los diabéticos, en el destilado no hay azúcares, pero sí hay una alta concentración de alcohol y ahí sí hay que ver con sus médicos si pueden tomar esa alta concentración de alcohol, si lo pueden degradar. Porque el alcohol al final de cuentas es con azúcar ¿o no? Se obtiene a partir del azúcar Sí, o sí, con verdad, microorganismos. sí, verdad, sí, sí. Pero ya no es azúcar, es etanol. Entonces ya es muy diferente el compuesto, un alcohol a un azúcar. Sí. Por ejemplo, el azúcar necesitamos para transportarlo en las células, necesitamos exoquinasas, son las para transportar de la sangre al interior de la célula y que sea degradado los azúcares, necesitamos una exoquinasa para transportarlo internamente. Ahora, cuando en la sangre tenemos alcohol y para degradarlo necesitamos otro transportador para que entre a la célula y se degrade, es otro transportador Sí. que debe de entrar. Entonces, aquí uno de los problemas de los diabéticos es que ese transportador no está activo para que pase la glucosa que está en la sangre al interior de la célula y sea degradado, no está ese transportador. Entonces por eso se inyecta
Insulina. Es insulina. Eso es en los Que diabéticos, de tipo 1. Sí. Sí. Sí, donde la producción de la insulina en los islotes de Langerhans cada vez es mucho menor o casi nulo. Y en el diabético tipo 2 es por otro tipo de procedimientos. O sea, al final de cuentas es lo mismo, pero es diferente. Yéndonos un poquito más hacia el tequila, porque pues el tequila es de Jalisco y estamos viendo que este tipo de producciones que tanto pues son enarboladores de lo que es el estado de Jalisco, particularmente, y hay zonas donde son considerados como del agave tequilanum, así se llama, del agave, ¿es un agave dorado o cómo se llama? Tequilana Weber, variedad azul, sí, azul verdoso. Sí, ese hay algunas zonas en el país, ¿verdad? Vi que había uno en Chihuahua, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Puede crecer en las zonas semidesérticas. Entonces podemos encontrar no solamente agave tequilana Weber en la denominación de origen que tiene el tequila, que es todo el estado de Jalisco y sus fronteras con Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Colima, y también algunos municipios de Tamaulipas. Esas son las denominación de origen. Sí. Sin embargo, puede crecer en zonas que no tienen denominación de origen de tequila, porque esa planta puede crecer en ambientes semiáridos. Podemos encontrar tequilana Weber en Sinaloa, en Chihuahua, en Yucatán, en San Luis Potosí. Puede haber. Sin embargo, si en esos estados se realiza, un ejemplo, en San Luis Potosí utilizan agave tequilana Weber para quieren ellos producir tequila, no pueden llamarle tequila, a pesar que sea el mismo proceso, ahí se le llama mezcal. Sí, porque no está en la zona de denominación de origen. Pero el mezcal y el tequila entonces es lo mismo. Es el mismo proceso. La diferencia es de que para producir mezcal se puede utilizar otros agaves, además de tequilana Weber. Pueden utilizar, por ejemplo, agave cupreata, angustifolia, duranguensis, el que crece principalmente en el estado de Durango, el duranguensis. Aquí en México hay, o más bien en América hay, por lo menos 200 géneros de agaves diferentes. Fíjate, 200 géneros, ¿verdad? Pero 14 familias de agaves son los que se utilizan para bebidas alcohólicas. ¿Y el sabor de los 14 es diferente? Es diferente. Sí, y también el buque El buque, sí. Los aromas de una bebida alcohólica lo da la materia prima. Y la materia prima son agaves. Si el suelo donde creció esa agave tuvo limitaciones de nitrógeno o es un suelo rico en nutrientes, va entonces a producir diferentes compuestos. Sí. Entre ellos son los terpenos, son compuestos. Los terpenos dan aromas. Entonces, si tiene una gran cantidad de terpenos, nuestra bebida va a tener ciertos sabores, va a estar perfumado, con aromas agradables. Si tiene una menor cantidad de terpenos, porque ese agave creció en una zona donde no había muchos nutrientes, entonces va a tener otro tipo de aromas. Entonces, primero, la materia prima puede dar esos aromas, pero también todo el proceso pensando también en microorganismos, en la fermentación. Los microorganismos también sintetizan aromas, como son los alcoholes, los ésteres. Por ejemplo, los ésteres dan aromas frutales. Las cetonas dan otro tipo de aromas. Los aldehídos pueden dar aromas dulces también. Entonces, es todo un arte. ¿Qué clase tan hermosa estamos de bioquímica con todo esta información? Yo tengo por ahí un amigo de hace muchos años y que en alguna ocasión él decidió hacer una inversión en la siembra del agave. Y yo le preguntaba
que qué tanto cuidado necesitaba y me decía que no era mucho, que lo dejaban ahí y después no crece rápido, son años, ¿verdad? Los que tardan. Sí, mínimo 8 años. Sí, ¿verdad? Es 8 años. 8 años de una inversión que no sabemos cómo va a resultar, ¿verdad? Al final de cuentas. Y cómo va a estar el mercado también en función de eso, si va a ser bajo, si va a ser alto, el resultado de ese cultivo. Sí, tocó un punto muy delicado en la producción de bebidas alcohólicas a partir de agave, porque sí, se dura 8 años, pero se puede enfermar esa plantita en 8 años. Sí, claro. Entonces debe de haber muchos cuidados, de estarlo vigilando, de que no haya ninguna infección, de protegerlo, etcétera. Muy diferente a todas las demás bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la uva, pues se obtiene 2 veces al año, se tiene uva. Sí, la cebada también es cada 3 meses se puede obtener la cebada. La papa para hacer vodka, bueno, también es varias veces al año se puede tener esa. El trigo para el whisky también. Así es. Entonces, todas las otras bebidas alcohólicas no tienen los problemas que tiene la bebida a base de agaves, y eso lo hace ser también pues una bebida muy especial, porque su materia prima no crece en cualquier lado como son las otras materias primas. Seguramente nos vas a dar una explicación muy, muy clara, porque si eso pasa en Jalisco con el crecimiento del agave, voy a tomar otro ejemplo de otro producto que también nada más crece por aquí, que es como hacen el virote. El virote tiene también un comportamiento curioso. Ajá. por la temperatura, por algo que pasa solamente aquí en Guadalajara. Sí. ¿Sí has sabido algo de eso? También es una fermentación. La harina se fermenta con microorganismos, muy rico el virote. Sí, aquí pero riquísimo. Riquísimo. Con tortas ahogadas, sí, como muy les rico. Va a otros estados y el virote aquí tiene un sabor especial. Sí, pero alguien hablaba de la historia de eso, ya me varié un poquito de lo interesante que nos estás comentando, pero creo que un francés empezó a tratar de hacer el pan francés, y empezó el pan a tener una fermentación diferente. Ajá. Pero el pan virote, el pan virote es un pan que solamente se puede producir aquí. Sí. El pan es una fermentación, y hay panes dulces, y también el virote es el pan utilizan levaduras. Curiosamente utilizan la misma levadura, el mismo género de levadura que para producir bebidas alcohólicas. Ah, sí. Saccharomyces Mira cerevisiae. qué curioso que toqué ese punto, porque cuando nos hubiéramos imaginado. La levadura panadera es Saccharomyces cerevisiae, es la misma. Y entonces se agrega y es una fermentación. Aquí es en sólido, no es en líquido como el jugo de agave es líquido, aquí es en sólido. Y aquí lo que sucede es de que la harina, bueno, tenemos harina, se le agrega azúcares, etcétera. La levadura se empieza a consumir, empieza a crecer mediante el consumo de la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Empieza a consumir, empieza a crecer, produce CO2, un poco de alcohol, y entonces se realiza la fermentación. Pero ese es un proceso rapidísimo, porque pues se hace la. Sí. Inicia la harina con el microorganismo, inicia con un cierto volumen, y ya que empieza a fermentar, aumenta el volumen, porque produce CO2 el microorganismo, entonces lo esponja la harina. Qué interesante. Digo, cómo nos llevó a este otro mismo de proceso. Sí. Bueno, y la propuesta de cómo va, tu propuesta cómo va. Sé que has dedicado mucho tiempo a este proyecto.
creo que CONACYT has tenido también participación con CONACYT, pero ¿cómo va el proyecto? ¿En qué momento se encuentra tu proyecto? Ahorita el proyecto pues está en la caracterización de las vinazas, para ver con la finalidad de proponer otros procesos de bioremediación, además del que actualmente se utiliza, que es la digestión anaerobia y aerobia. Sí. Entonces, estamos trabajando, se está seleccionando diferentes métodos de bioremediación. Entonces, vamos iniciando, pero para poder conocer, bueno, qué procesos podemos definir o seleccionar, primeramente debemos saber, bueno, qué otros compuestos o qué tantos compuestos tiene la vinaza, con la finalidad de seleccionar los microorganismos adecuados, ¿verdad? Sí. Que puedan hacer la conversión de esos compuestos orgánicos en otra cosa, ya sea oxidarlos totalmente o producir otro compuesto. En el caso de la digestión anaerobia y aerobia, principalmente es el metano, que es un biocombustible. Sí, puede utilizarse, sí. Ese gas puede utilizarse en las calderas para generar energía, Sí. generar calor, o también se puede, con celdas de combustión, se puede generar electrones y energía. Sí, definitivamente que hay mucho todavía por aprender de todo lo que estás relacionando, pero lo más curioso es que de cada cosa que vas adelante te salen más cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Y el tequila, que es una bebida pues realmente de tradición de México y de Jalisco, pues como todos, tiene su muy grande lado bueno, porque es muy rico, tiene un buque muy sabroso, y esa otra parte seguramente las empresas, porque yo sí creo que las empresas que producen tequila, sobre todo las grandes, sí tienen interés también en participar con el beneficio del medio ambiente. En la actualidad yo creo que eso también tiene que ser, seguramente también tendrán departamentos de investigación alrededor de todas estas cosas. ¿Tú has trabajado en algo con alguna de las empresas? Sí, he estado trabajando con algunas empresas grandes, y sí son muy responsables, y han echado a andar plantas de digestión aerobia y anaerobia. Ah, qué bueno. Y para degradar lo más posible de los compuestos orgánicos que tienen las vinazas. No, pues eso sí es una cosa muy, muy gratificante. Sí. La cuestión aquí es de que son muy pocas esas empresas. Las empresas grandes son 3 o 4, pero la mayoría de las empresas tequileras son pequeñas. Sí. Y a ellas pues sí hay que apoyarlas para que ya no descarguen las vinazas. Seguramente tendremos una segunda oportunidad con un tequila para hablar de esto. Parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora. La verdad estuvo muy interesante la clase de bioquímica. Encantada. No, sí, la verdad sí encantada estuvo muy aquí. interesante. La verdad. Muchas gracias, doctor. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves a las 4. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en prevenirtv.com.